Señoras y señores, mi intervención intenta ser estrictamente académica, sin inclinaciones políticas o calificaciones éticas. Quisiera contribuir sobre todo a detectar algunos espacios donde la filosofía andina podría realizar investigaciones de gran relevancia y así ganar en calidad teórica, ¿qué es lo que le falta? Voy a ser fiel a un solo precepto. El gran novelista británico George Orwell, el autor de la novela antiutópica 1984, dijo que el único deber del intelectual es decir al público lo que éste no quiere oír. Voy a tratar de ser fiel a ese precepto. Descolonizar es uno de los grandes temas de la filosofía andina y de ideologías similares. Podría significar también el liberarse de los prejuicios antiguos que uno mismo acarrea de modo inconsciente y llegar así a pensar de manera autónoma y original. Como pasa en todas las culturas, el proceso de construir una identidad social o filosófica incluye un redescubrimiento de las propias raíces y una autoafirmación, a veces dramática, con respecto al mundo exterior, especialmente frente a aquel modelo civilizatorio que vulneró o interrumpió la propia historia. En forma algo abstracta, podemos decir que el indianismo y la filosofía andina recupera los aspectos centrales de las tradiciones, los recuerdos y las nostalgias que conforman una parte importante de la identidad colectiva. Y al hacerlo así, edifica un sentido común que se muestra a veces como un posicionamiento crítico frente a la cultura occidental, considerada esta última como la causa de agravios históricos. Este sentido común, por más difundido que se halle y por más ilustres representantes teóricos que tenga, debe estar sometido al análisis crítico, entre otros motivos porque es una creación intelectual de vigencia temporal y espacial siempre limitada, como todas las creaciones humanas. Por un lado, el sentido común da a conocer los anhelos postergados de una parte de la población y por ello posee, sin duda, una gran legitimidad. Pero por otro, el sentido común abarca también los prejuicios irracionales, las animadversiones profundas y los resentimientos que vienen de muy atrás. Las concepciones de la filosofía andina comprenden elementos poéticos y literarios, factores teológicos y religiosos y al mismo tiempo notables aportes a las ciencias sociales en general. Quiero aquí resaltar, antes de nada, la gran contribución de la filosofía andina a una especie de ética social proecológica de vivir de acuerdo a la naturaleza, en armonía con ella, que en general en la propia población boliviana indígena, y esto quiero resaltar, ha quedado como una simple teoría sin consecuencias prácticas. La filosofía andina se ha nutrido de las prácticas milenarias en relación con la naturaleza y de la reflexión en torno a la necesidad de esa vida en armonía y cooperación con los ciclos naturales. El pensamiento andino en sus manifestaciones contemporáneas, la más importante en Bolivia es la de Joseph Esterman,
Incluye asimismo un análisis y una crítica de la época colonial española y de los tiempos republicanos. Es por ello una filosofía que ha nacido, entre otros motivos, del dolor y del sufrimiento por la discriminación sufrida durante siglos. Es comprensible, por lo tanto, que sobresalgan elementos de ese tipo reivindicatorio en las obras de los representantes más conocidos del pensamiento indianista, como por ejemplo en la obra de Fausto Reynaga. Estos elementos tienden a sobreponerse por encima de asuntos históricos y temas de actualidad. Por eso quisiera dedicar mi breve intervención a mencionar algunos problemas que los intelectuales indianistas no han investigado en la extensión y profundidad que estas cuestiones merecen. Dejo constancia de mi alto aprecio por la filosofía andina, pero creo que los cientistas sociales adscritos a las teorías indianistas no han dirigido sus esfuerzos para criticar sus propios puntos de salida, que podrían ser analizados con ganancias cognitivas para la comunidad intelectual boliviana, como por ejemplo el gran tema del mestizaje. Pudiendo equivocarme fácilmente, creo entrever los siguientes aspectos que no han recibido una adecuada atención investigativa de parte de la filosofía andina y de sus intelectuales más conocidos. En primer lugar, el carácter reivindicativo de los trabajos que han nacido a partir de las corrientes indianistas nos lleva a la siguiente interrogación: ¿por qué los representantes del indianismo no ponen en cuestionamiento sus propios valores de orientación y las metas de la evolución histórica que ellos, de manera implícita, postulan para su propia comunidad en cuanto a objetivos propios y naturales, es decir, obvios, sobreentendidos, aunque no sean productos de sus propias tradiciones civilizatorias? La gran filosofía es aquella que pone en duda justamente lo sobreentendido, lo obvio, lo que ha sido naturalizado en el pensamiento de los pueblos. En segundo lugar, en un texto que ha pasado desapercibido, Alison Spedding examinó los complejos nexos entre la mentalidad colectiva por un lado y las formas específicas como se manifiestan los fenómenos de responsabilidad y culpabilidad en la sociedad andina. La inclinación de la filosofía indianista a celebrar de modo general y abstracto las cualidades de esa cosmovisión colectivista y a enaltecer las formas solidarias de interacción y los aspectos de una reciprocidad muy amplia, pasa por alto los elementos prácticos y cotidianos de la mentalidad social, elementos que en el presente, como se puede observar muy claramente en las etnias indígenas del país, se hallan muy cerca de valores individualistas y egoístas. El énfasis en orientaciones solidarias encubre a menudo la prevalencia de la astucia práctica y de la inteligencia instrumental en las relaciones de todos los días. A este conjunto de temas que podrían ser fácilmente investigados pertenece también el problema de la vigencia de los derechos de terceros, que jamás aparece en la filosofía andina. El cultivo de la informalidad en sus múltiples y conocidas variantes se contrapone a los derechos de terceros
y dificulta la inserción de extensos grupos poblacionales en el mundo moderno. Tercer tema. Creo vislumbrar un carácter bizantino y esotérico en muchos de los escritos indianistas que se consagran a revitalizar o a inventar los orígenes prístinos y perfectos de las civilizaciones indígenas. La preocupación metafísica por la esencia de estas culturas, por el presunto impulso ético de naturaleza ontológica de las mismas y por los factores epistemológicos en los saberes ancestrales, confiere una relevancia sobredimensionada a fenómenos de índole subalterna. Esta afición a lo secundario se encuentra asimismo en las discusiones en torno, por ejemplo, a los periodos del pensamiento de Fausto Reinaga y a su correcta interpretación. En numerosos textos indianistas se puede percibir un interés exagerado por cuestiones hermenéuticas y relativistas que corresponden a las modas postmodernistas del día, pero que no contribuyen a ampliar el campo del saber genuino. Cuarto tema. Mientras se insiste en la solidaridad, el igualitarismo y la reciprocidad de las relaciones sociales en el ámbito indígena, se pasa por alto la realidad económica y social del mismo que, como en todas partes, está marcada por intereses sectoriales organizados de carácter capitalista, por élites egoístas, por estructuras sociales altamente jerárquicas y por las normas del consumismo globalizado. Desde el indianismo hay una cierta reticencia a estudiar los valores de orientación de las capas juveniles urbanas de origen indígena que han adoptado, por ejemplo, las normativas de proveniencia moderna y occidental, sobre todo en los terrenos de la elección profesional y vocacional, en el nivel de consumo masivo, en el campo de la diversión y en la elección de la libertad erótica como uno de los grandes principios de la juventud actual. Estos jóvenes no parecen constituir la parte principal de los destinatarios de la filosofía andina. También se nota una resistencia a analizar los aspectos negativos como las consecuencias a largo plazo en la educación, en la moralidad pública y en la falta de potencial innovador que se desprenden del involucramiento de sectores indígenas en actividades que rozan lo informal delictivo, como el contrabando y el complejo coca-cocaína. Quinto punto. En todos estos aspectos hallamos un problema que podemos llamar clásico: la brecha entre retórica y realidad, entre el discurso intelectual de una parte y la esfera de la vida cotidiana por otra. Uno de los primeros logros de la filosofía es haber investigado los vínculos y la distancia entre teoría y praxis. Sostengo que sería adecuado analizar los nexos, por ejemplo, entre la ideología del buen vivir y la concepción de la armonía con la madre tierra, por un lado, y la realidad de la vida laboral, por otra. Particularmente aguda es la cuestión de la destrucción es la destrucción en las regiones tropicales y en las zonas de colonización reciente. Cuando los campesinos indígenas abandonan las tierras altas y sus hábitos agrarios que preservan, o mejor dicho, preservaban el medio ambiente, se dedican en las zonas orientales a prácticas depredatorias que expanden rápidamente la frontera agrícola y aniquilan los bosques tropicales. Los intelectuales indianistas no han analizado críticamente
las actividades de cocaleros y colonizadores, cuya figura emblemática es el campesino con la motosierra en la mano frente a la arboleda, que es vista como un obstáculo al desarrollo modernizante anhelado por casi todos. Sobre estos 5 puntos, los pensadores indianistas y los representantes de la filosofía andina parecen extender el cómodo manto del silencio y del olvido. Un antiguo hábito en el país, del cual fueron seguidores, por ejemplo, Carlos Montenegro y Augusto Céspedes, se inclina a descubrir aspectos revolucionarios y por lo tanto muy positivos en las tradiciones populares y en las doctrinas que atacan el legado europeo occidental como la filosofía andina. Creo que es útil y provechoso invertir la dirección de este esfuerzo y por consiguiente analizar el posible potencial conservador bajo el manto de tendencias indianistas y populistas. Los intelectuales que parecen representar corrientes radicales son tributarios, en realidad, de concepciones conservadoras en el sentido de convencionales y rutinarias. A ello se debe, en gran parte, la popularidad y el arraigo de las mismas. Pudiendo equivocarme, creo que este es el caso de Fausto Reinaga y de las teorías de la descolonización. Los ideólogos progresistas tienen un cierto éxito porque apelan astutamente a los prejuicios irracionales de dilatados sectores sociales y al memorial de agravios que permanece incólume en el imaginario popular. Este último no es analizado fría y objetivamente, sino evocado con emoción e inflado artificialmente para sacarle un provecho material. El enaltecimiento indianista del orden prehispánico, como si hubiera sido un paradigma de fraternidad y prosperidad, es un buen ejemplo en este sentido, puesto que ha convertido un sistema, el prehispánico, que fue claramente autoritario, jerárquico y poco innovador, en un modelo idealizado y edulcorado, que la población mal informada considera como un dechado de virtudes. Este imaginario colectivo se basa a menudo en ese sentido común ya mencionado que comparten amplios sectores políticos y sociales del país. Como dije, un sentido común, por más extendido que esté, debe ser siempre sometido a la crítica. Bolivia constituye hoy una sociedad altamente compleja, que no puede ser comprendida convenientemente según esquemas simples y simplistas. Para ilustrar esta problemática podemos mencionar la relevancia práctico-política de la modernidad entre los grupos a los cuales están dirigidos los enfoques de la filosofía andina. Estos sectores tienen como meta normativa, casi siempre de forma espontánea, una modernidad económica y tecnológica que también a nivel mundial tiene una fuerza normativa preponderante. Esta modernidad influye poderosamente sobre toda la sociedad boliviana, en todos sus estratos sociales y grupos étnicos. Las capas juveniles de origen indígena han adoptado claramente los valores centrales de proveniencia occidental. Entonces, estimado público, lo que tenemos que hacer es someter a una crítica radical, es decir, que vaya a las raíces, a todas aquellas ideologías, filosofías, etcétera,
que hablan en nombre de las mayorías del país y en el fondo solo son las opiniones de grupos elitarios extraordinariamente astutos para hablar en nombre de los otros. Los regímenes socialistas y populistas que celebran a los progresistas como modelos de una anhelada fraternidad ya lograda, se han servido y se sirven de ideologías muy expandidas acerca de una pretendida igualdad fundamental de todos los ciudadanos, pero en la prosaica realidad cotidiana han contribuido a formar estructuras sociales piramidales que terminan en una élite muy privilegiada. El igualitarismo se revela como un artificio de propaganda para tranquilizar a las masas de la población y para confundir a los intelectuales, cosa que no es difícil. La vida contemporánea, también en Bolivia, está signada hoy en día por mezclas étnico-culturales de muy variada índole. La historia boliviana, como cualquier otra, puede ser vista como una serie interminable de fenómenos de aculturación y mestizaje. La consecuencia principal puede ser descrita como una simbiosis entre los elementos tradicionales y los tomados de la civilización moderna occidental. El mestizaje étnico-cultural es uno de sus resultados más habituales a lo largo de toda la historia universal. Pensadores de diferentes tendencias, que en Bolivia van desde Franz Tamayo hasta Javier Sanginés, se han opuesto y se oponen a toda forma de mestizaje, pero se puede aseverar que este esfuerzo está condenado al fracaso a causa de factores empíricos y pragmáticos. Las sociedades exitosas han sido aquellas que han expresado un número relativamente alto de procesos de aculturación y mestizaje. Al colocar, estimado público, al colocar las vivencias existenciales, podemos ver en la obra de Fausto Reynaga, el más notable precursor del indianismo, las falencias de este pensamiento. Reynaga habló cito, del odio volcánico que hierve en el alma de mi raza, fin de la cita, como la genuina y profunda esperanza para la redención de los indígenas. El estudio de las ideas de Reynaga es importante porque muchas de ellas han subsistido con notable persistencia en el imaginario popular boliviano. Por ejemplo, la idea de Reynaga de que la política es un juego de suma cero. También la idea de que la organización social y ética del ámbito prehispánico, por ejemplo del Imperio Incaico, era una organización de fraternidad y solidaridad, y que el futuro luminoso, cito a Reynaga, y el menosprecio del pluralismo ideológico van a venir precisamente del renacimiento de estas ideas prehispánicas. Al colocar la base existencial como la base razonable y a veces única del trabajo intelectual, y al cuestionar radicalmente la vigencia de la tradición occidental del racionalismo, Reynaga y muchos otros pensadores afines han inaugurado un relativismo de valores y una variante de la deconstrucción, y eso mucho antes de la actual expansión de las teorías postmodernistas. Aquí reside su importancia. Reynaga se adelantó a su tiempo al edificar un modo de pensar y programas políticos que se distanciaron enfáticamente de la herencia occidental y que postularon la experiencia personal como fuente de otra manera de ver el mundo. Desde un primer momento, Reynaga creó una prosa poética que evoca con pertinencia y pasión sus sufrimientos personales y los de su pueblo. Reynaga llegó a la conclusión central
de que todo el pensamiento occidental, desde Sócrates hasta Marx, representa una sola lógica dominacional basada en la mentira y el crimen. En varios momentos de su obra menciona que su prosa, cito, no ha logrado expresar todo el asco, todo el horror que inspira Europa. Occidente ha inventado el hambre y la guerra. Fin de la cita. Muy interesante es, por lo tanto, el tratamiento del marxismo por Reinaga. Él asevera, cito, que el comunismo ya no es un ideal, los principios se han convertido en apetitos. El comunismo ha devenido en este suelo y en este pueblo una fuerza maligna, deshumanizada y reaccionaria, igual o peor que la rosca gamonal. Fin de la cita. La doctrina indianista consideró al marxismo como mero ingrediente de la detestable tradición occidental a momentos como la coronación de esa herencia cultural que había que combatir por todos los medios. A esto hay que añadir la crítica de Reinaga a los partidos y a los intelectuales izquierdistas en Bolivia que él conocía muy bien y que le indujeron a escribir sus mejores páginas. Reinaga poseía un talento especial para el panfleto político que utilizó para tratar un tema incómodo hasta hoy, tabuizado por la llamada corrección política, y que por eso yo con mucho gusto lo menciono: las incongruencias entre la teoría y la retórica de los partidos marxistas por un lado y la praxis cotidiana de los miembros destacados de esos partidos por otro. Reinaga fustigó la declinación moral de los políticos y los sindicalistas de izquierda, que usaban sus conocimientos, su astucia y su posición partidaria no para mejorar o aliviar la situación de las masas indígenas, sino para promover el propio ascenso social y el enriquecimiento individual. Pero al mismo tiempo, Reinaga persistió en una visión edulcorada y por consiguiente falsa del pasado indígena prehispánico. En esto se parece a las teorías de Joseph Esterman. Reinaga describe de la siguiente manera una comunidad incaica cuyos elementos centrales perviven, según él, en las comunidades campesinas del presente que no han sido contaminadas por la modernidad. Cito: no se conoce el hambre, la mendicidad ni la prostitución. No existen ladrones ni holgazanes. Nadie roba, nadie miente, nadie explota. Todos trabajan. No hay comercio, no hay moneda, no hay propiedad privada. Todo es de todos. Todos tienen pan y casa. La tierra, los bosques, las aguas constituyen un bien común. La comunidad no conoce ningún temor. Como nunca ha pecado, no espera castigo de nadie. Aquí no hay curas católicos, ni pastores protestantes, ni policías. No hay sotana ni bota militar de ninguna clase. Conectado con lo anterior, hay que mencionar que Reinaga mantenía ideas muy convencionales acerca de la juventud y el erotismo. Sobre la juventud en general afirmó en 1978, cito: la juventud quiere derrumbar todo, la razón y la fe, el arte y la moral carecen de valor, nada respeta, nada quiere, nada admira, no tiene mística, no tiene ilusiones, no tiene ideal, miente, roba, mata, bebe y fornica sin tasa y sin medida. En la embriaguez demencial, genocida y suicida, alterna la droga con la guerrilla con la droga. La virginidad y la santidad son un imperativo social. Hombre y mujer van al matrimonio vírgenes.
y no hay ni idea de infidelidad ni celos. Fin de la cita. En una palabra, la crítica reinaguista de la racionalidad occidental deja vislumbrar evidentemente un modo más humano de percibir el mundo y sus posibles soluciones, pero en terrenos fundamentales el maestro, como casi todos los pensadores indianistas, se aferró a valores tradicionalistas y conservadores, sobre todo en la cultura política, en la configuración de la vida familiar e íntima y también en la aceptación acrítica de las metas normativas de la incriminada civilización occidental. Esto quiero mencionarlo con algún detalle. Reinaga describió con mucho cariño y detalle la comunidad ideal de Sacabamba, que no conoce las alienaciones modernas, porque no hay dinero, ni comercio, ni alguna forma de explotación. Pero esa comunidad, cuya localización es premeditadamente nebulosa, puede estar en el pasado mítico y también en el futuro anhelado, está orgullosa de poseer los instrumentos generados por la racionalidad instrumental. Cito a Reinaga. La comunidad vive con tractores, bombas de agua, trilladoras, máquinas de hilar y de tejer y con molinos mecánicos. Fin de la cita. Ante la fuerza normativa irradiada por los tractores y la electricidad, el desarrollo estrictamente autóctono se pinta como improbable y claramente como indeseable en una era de normas y metas universalistas. Para concluir, estimado público, no hay duda de que la teoría de Fausto Reinaga, de las escuelas sucesorias y de la filosofía andina, han iluminado los lados flacos de la modernidad occidental, que no son pocos. Y lo han hecho para restablecer la dignidad mellada de los pueblos indígenas. Estas concepciones representan en el fondo una respuesta comprensible al impulso modernizador y globalizante de cuño mayoritariamente capitalista que ha hecho su aparición en gran parte de Asia, África y América Latina de manera acelerada desde la segunda mitad del siglo XX. Casi todas estas tendencias indianistas combinan un rechazo radical de las esferas política, ética y cultural de la modernidad occidental con una aceptación a menudo entusiasta de sus adelantos tecnológicos. En buena parte del tercer mundo, los logros del modelo civilizatorio occidental, como la motosierra en manos de los campesinos indígenas, son aceptados acríticamente, como si fuesen algo natural y obvio de todo desarrollo histórico. Para concluir, el resultado es y será en Bolivia una cultura probablemente sincretista, como es la experiencia reiterativa de la historia universal y específicamente la del Nuevo Mundo. Esta cultura, que combina aspectos de proveniencia muy diversa, predomina hoy en día en el ámbito urbano boliviano, que ya es mayoritario en el país. Pero persiste un dilema fundamental. El imaginario colectivo del indianismo, reacio al espíritu crítico y a ponerse él mismo en cuestionamiento, fomenta al mismo tiempo y paradójicamente la tecnofilia, el amor acrítico a la tecnología, y por otro lado fomenta el infantilismo político. El respeto a la madre tierra permanece en el campo de la pura retórica y la actividad pública de grupos indianistas se limita a obedecer las consignas que vienen de arriba. La historia convencional y rutinaria se repite. Las teorías indianistas son importantes para comprender el memorial de agravios de la nación, pero no son una contribución a la democracia contemporánea o al pluralismo cultural. Gracias por escuchar. Gracias, doctor.